Buenos días, bienvenidos a la clase de informática. En esta ocasión seguiremos trabajando con el programa Excel 2016. Los temas de hoy serán referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. También trabajaremos con lo que es formato condicional, formato de tablas y estilo de celda. Vamos a ver en qué consisten las referencias en Excel. Una referencia en Excel es la posición que ocupa la celda dentro de un libro de trabajo. Como mencionaba, existen tres tipos de referencia: relativa, absoluta y mixta. Vamos a ver qué significa referencia absoluta. La parte importante de la referencia absoluta es que cuando la fórmula se copia, esta se conserva íntegramente, es decir, que no se pierde la información y tampoco los datos que tenemos en la fórmula. Contrario a las referencias relativas, cuando copiamos una fórmula con referencia relativa, sucede que al arrastrarla a otra celda, esta se pierde porque no tiene una referencia absoluta como la primera. Y esta se logra por medio del símbolo de dólar que le colocamos a cada columna y a cada fila, presionando la tecla F4. Y la última es referencia mixta. Esta es la combinación de las dos. Es decir, colocamos, cuando colocamos una referencia relativa junto a otra que tiene referencia absoluta por medio de los símbolos de dólar. Vamos a ver un ejemplo más claro. Aquí tenemos un ejemplo más claro para poder explicarlo. En este caso tenemos A3 por A1. Si observamos la primera, donde dice A3, es una referencia relativa, ya que esta puede tanto cambiar la columna como la fila, contrariamente a la segunda, que es una referencia absoluta. Y se nota porque tenemos aquí el signo de dólar en cada una, tanto en la parte de la columna como en la parte de la celda. Y esto nos ayuda a que no se pueda distorsionar la fórmula aunque la movamos a cualquier lado, ya que se mantiene la misma dirección, la misma ubicación de la celda. Vamos con un ejemplo práctico para que puedan entenderlo. Bien, aquí tenemos un ejemplo práctico muy interesante. Vamos a convertir el tipo de cambio de lempiras a dólar y a euro por medio de referencias relativas y referencias absolutas para que miremos cómo funciona. Voy a hacer la conversión del primer ejercicio, en este caso de lempiras. Como siempre, colocamos el signo de igual y seleccionamos la celda o rango de celdas que queremos hacer operación. En este caso tenemos la celda C12, que la vamos a multiplicar con el tipo de cambio actual que tenemos del dólar. Seleccionamos la celda, multiplicamos en este caso por esta referencia y luego damos Enter. En este caso aquí ya nos observamos un resultado, pero ¿qué pasa? Al arrastrar la fórmula, vemos que esta no se mantiene ya que tiene una referencia relativa. La primera se hizo de forma correcta ya que mantiene la posición, pero la otra no porque se cambia a la siguiente columna y así sucesivamente se va intercambiando la fila. En este caso lo que necesitamos es colocar una referencia absoluta para que no se pueda distorsionar ni mover la celda. Lo que hacemos es posicionar el cursor en la celda y columna que vamos a agregar la referencia absoluta. Presionamos la tecla F4 y vemos que nuestra celda ha cambiado. Se le antepone un signo de dólar tanto a la parte de la columna como a la parte de la fila. Presiono Enter, obtengo el mismo resultado, pero al arrastrarlo podemos ver que ahora sí no funciona la fórmula. Por eso son muy importantes las referencias absolutas. Vamos a hacer el otro, el tipo de cambio al euro. Estos datos son actualizados esta semana. Vamos a intercambiar estos euros por el valor que tiene el tipo de cambio aquí, actual, 28.38. Hacemos lo mismo. Colocamos el signo de igual. En este caso, escogemos la celda que queremos realizar la operación. Multiplicamos por el tipo de cambio. Obtenemos el resultado. Como dijimos anteriormente, al arrastrar la celda, pues no nos ofrece ninguna solución. Para ello lo que necesitamos es colocar referencia absoluta a la parte de L10 y lo hacemos presionando la tecla F4.
Presionamos y vemos que cambia. Volvemos a hacer lo mismo, arrastramos la fórmula a la siguiente celda y vemos que ahora sí se mantiene la información. Este sería el ejemplo práctico para referencias absolutas y relativas en Excel. Ahora vamos con lo que es formatos. En este caso vamos a ver lo que es formato condicional, formato de tablas y estilos de celda. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de alumnos con las clases. Tenemos un promedio y tenemos el resultado que él obtuvo. Si aprobó la clase, si no la aprobó, si está en un estado avanzado o un resultado es muy satisfactorio. Lo primero que vamos a ver es estilo de celda. Siempre trabajando en la pestaña de inicio, vamos a ver lo que está estilo de celda, formato de tabla y formato condicional. En este caso presionamos estilo de celda y podemos ver todas las opciones que nos brinda Excel 2016. Vemos que nos ofrece diferentes tipos de celdas temáticas. En este caso vamos a comenzar con la primera y vamos a darle un estilo de celda. En este caso podemos establecer un color por la parte de celdas temáticas que nos ofrece el programa. Podemos utilizar diferentes estilos según queramos personalizar la hoja de trabajo que estamos desarrollando. Vamos ahora a lo que es formato de tabla. La segunda que tenemos es formato de tabla. Cómo podemos dar un formato a una tabla que tengamos. Y también nos proporciona la parte de filtros automáticamente por medio del formato. Vamos a realizarlo. Lo primero que realizamos es seleccionar el rango de celdas que queremos dar formato. Luego nos vamos a dar formato de tablas y escogemos el tema que más nos guste. Presionamos y automáticamente el programa selecciona el rango de celda que tenemos. Lo único que necesitamos hacer es dar aceptar y ya tendremos una tabla inteligente. Como podemos ver, se nos agregan unos filtros en cada columna, en los cuales podemos filtrar la información que necesitamos ver. En este caso, le doy seleccionar todo y escojo un alumno en específico para poder ver la información que él contiene. Presiono aceptar y puedo ver ya la información de forma más personalizada. De igual forma lo puedo hacer con las siguientes columnas, tanto de clase, promedio, como columna de resultados. Lo siguiente que vamos a ver es formato condicional. Aquí tenemos unas opciones bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos la primera que dice resaltar reglas de celda, donde podemos filtrar cuando un número es mayor que, cuando un número es menor que, cuando está entre, cuando es igual, cuando queremos filtrar por un texto en específico, por una fecha o por valores. La segunda que sería reglas de superiores e inferiores. Aquí pues tenemos las opciones para poder filtrar la información, cuáles son las de mayor o las 10 superiores, tanto las 10 inferiores como superiores. Y si queremos sacar un promedio de las que están encima de todo el promedio de la tabla, también lo podemos hacer. O si está por debajo del promedio de la tabla que mantenemos, de todos los valores que mantenemos en una tabla. Luego aparece lo que es barra de datos, una pequeña gráfica que va a realizar sobre nuestra celda. Y también lo podemos hacer por color y el último sería por la parte de iconos. Vamos a trabajar con el primero para que podamos ver cómo funciona. En este caso seleccionamos el rango de celdas y luego nos vamos a la parte de formato condicional. Vamos a la primera opción que es mayor que. Vamos a poner una condición para poder filtrar la información. Vemos que nos aparece un cuadro de diálogo. Por defecto el programa hace un promedio de todas las notas que tenemos aquí, todos los datos que posee el cuadro. En este caso yo quiero ver los que son mayores a 90 para ver qué alumnos son sobresalientes. La segunda parte es poder establecer un relleno, un color a cada celda. En este caso, despliego aquí, me aparecen algunas opciones, pero también tenemos para hacerlo de forma personalizada, si queremos dar un color en específico.
Presionamos y nos vamos a esperar que cargue el programa. Aquí tenemos pues el formato de la celda. Si queremos darle un estilo, si queremos darle un tamaño, si queremos cambiar el borde, si queremos escoger el relleno. En este caso vamos a cambiar que se ponga de color morado. Selecciono y aquí puedo ver la vista previa de cómo va a quedar. Le doy a aceptar y el programa tiene que resaltar qué notas son mayores a 90. Presiono Enter. Como podemos ver, el programa hace su búsqueda de forma inteligente y me detecta que estas dos están arriba de 90 y las resalta en el color que nosotros escogimos en formato personalizado. Vamos a hacer otra opción. Seleccionamos el rango de celda, presionamos formato condicional y me voy donde dice regla de celda menor que. En este caso quiero saber qué alumnos están reprobados, que tienen una nota menor que 70. Le pongo un relleno de color rojo, el que viene por defecto, y presiono aceptar. Como podemos ver, el programa hace una búsqueda inteligente y me detecta qué alumnos tienen menor de 70. En este caso me lo resalta en color rojo para poder distinguir cuál es la búsqueda que yo ando realizando. Vamos a hacer otro ejercicio, vamos a seleccionar los datos, nos vamos a formato condicional y en este caso escogemos lo que es entre. Quiero filtrar qué alumnos tienen nota entre 50 y 69 para nivelación. En este caso coloco 50, valor inicial, y el valor final sería de 69. Puedo cambiar el relleno, en este caso me aparece amarillo, en verde, o puedo escoger otro tipo de relleno. En este caso lo vamos a poner de color azul. Selecciono aceptar, nuevamente aceptar, y el programa me detecta aquí que números pertenecen a este rango, entre 50 y 69. Como podemos ver, es algo muy práctico y muy interesante que trae Excel, los formatos condicionales. Vamos a hacer otro ejercicio, vamos a trabajar ahora por medio de texto. Seleccionamos las celdas que queremos aplicar formato y nos vamos a formato condicional. En este caso vamos a escoger la que es el texto que contiene. En este caso yo voy a buscar los alumnos que tienen un resultado avanzado. Presiono avanzado, escojo el relleno que quiero colocar, lo voy a dejar en verde. Presiono aceptar y como podemos ver el programa nos resalta que alumnos están en un resultado avanzado en la nota. Vamos a seguir viendo otras opciones. Voy a seleccionar este rango de celdas y voy a hacer lo mismo. Presiono en formato condicional, me voy a reglas superiores e inferiores. En este caso quiero ver cuáles están por debajo del promedio. Selecciono la opción, se me muestra el relleno. Le voy a decir que lo resalte en amarillo. Presiono aceptar y automáticamente el programa me detecta, según la cantidad de información que tenemos aquí, quienes tienen menos del promedio del total de la tabla. En este caso, estos tienen un promedio demasiado bajo. De igual forma lo podemos hacer para ver quiénes tienen un promedio demasiado alto. Vamos a ver las otras opciones que nos ofrece el formato condicional, que son barra de datos y escala de colores. También tenemos una parte si queremos colocar iconos a nuestra celda. Vamos a comenzar con el primero, que es barra de datos. Seleccionamos como siempre el rango de celdas que queremos establecer, el formato, y en este caso presiono y escojo el relleno que yo quiero para ver. Podemos observar que se coloca un pequeño especie de gráfico en cada celda para ver qué alumnos tienen más o menor nota. Esa parte es interesante para poder analizar la información. Sin necesidad de crear un gráfico aparte, aquí podemos utilizar esta opción que nos ofrece el formato condicional. Barra de datos. Podemos escoger el color o el tema que querramos. Y la otra es escala de colores. Si queremos establecer cada valor por un color, podemos hacerlo de igual forma por medio de escala de color. Voy a seleccionar otra casillas y presiono lo que es escala de color. El programa automáticamente me sombrea de diferente color cada celda. Podemos escoger el tema que nos guste.
Y por último tenemos lo que es conjunto de iconos. Selecciono este rango, presiono formato condicional y escojo las opciones de conjunto de iconos. Aquí puedo ver una vista previa de cómo quedaría nuestra celda. Presiono un conjunto y podemos ver que la información está cambiando, ya no se muestra solo el resultado, sino que también aparece un icono que distingue a cada celda. Hay diferentes opciones, podemos escoger la que más nos guste, pero realmente no se utiliza mucho, sino que las primeras opciones que tenemos aquí son las más utilizadas, tanto barra de datos y las reglas que nos establece el formato condicional, que son muy interesantes. Esto sería todo por la clase y nos vamos a la parte de la tarea. Esta será la tarea de hoy, dar formato condicional a esta tabla. En este caso tenemos vendedores, países y las ventas que realiza cada uno. Lo que vamos a realizar es lo siguiente: identificar las ventas que han sido inferiores a 20.000 empiras y se van a sombrear por medio de un fondo rojo y el tipo de fuente va a ser color amarillo. La segunda es identificar las ventas que estén entre 30.000 y 42.000, colocándole un fondo amarillo y un color de fuente azul. La otra es identificar las 10 ventas más altas con un fondo verde y color de fuente blanca. Y por último, identificar los vendedores que son del país de Honduras con un fondo de color amarillo. Esto sería todo por hoy.